Y vamos a hablar y vamos a escuchar un ámbito de reflexión y de acción teatral que nos parece fundamental poner en valor y que nos parece fundamental visibilizar más. Visibilizar más en la medida en la que creemos profundamente que es un espacio profesional de desarrollo para escenógrafos y escenógrafas, directores y directoras, dramaturgos y dramaturgas y actores y actrices. Me estoy refiriendo al teatro para edades tempranas. La mesa maravillosa que hoy tenemos cuenta con 3 personas que tengo el placer de presentaros. De derecha a izquierda del ponente, no del espectador, Lola Fernández de Sevilla. Lola Fernández de Sevilla es titulada en dramaturgia por la RESAD, es dramaturga, es doctora en filosofía, es directora de escena, es pedagoga teatral, es investigadora, es ganadora del premio de investigación Juan Cervera, que es el premio de investigación más importante que hay en España, me atrevería a decir en el ámbito de habla hispana, relativo al teatro para edades tempranas, y es un placer tenerla aquí. Quiero presentaros a Idoia Ruiz de Lara. Idoia también estudió en la RESAD, es titulada en interpretación, además tiene una larga trayectoria como actriz, como directora. Yo también le voy a preguntar por sus trabajos como directora escénica en el Teatro para Edades Tempranas. Es directora de programas de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón, en concreto del Departamento de Promoción de las Artes. Y quiero presentaros a Cintia Miranda, titulada en Dirección de Escena por la RESAD, directora de escena, fundadora, promotora de la compañía Voilà. Las 3 tienen una larga experiencia en el teatro para edades tempranas y el encuentro con ella precisamente pretende, con ellas pretende poner en valor, pretende visibilizar la práctica profesional de titulados, tituladas, en este caso en la RESAD, en el ámbito del teatro para edades tempranas. Bienvenidas las 3, es un placer teneros aquí. Si me permitís, os propongo una pregunta y a partir de ahí os propongo que vayamos conversando, y si queréis hacer preguntas, si queréis plantearles cosas, bienvenidas son también vuestras proposiciones. Mi primera pregunta es, para las 3, ¿en qué momento de vuestra formación teatral en la RESAD o en qué momento previo aparece el teatro para edades tempranas? Yo creo que, aunque parezcas un poco pelota, fue por ti, o sea, por ti. Sí. O sea, pelota ya no puede ser porque ya no hay relación docente, pero sí, en realidad no sé en qué momento. A ver, a mí me interesaba, más allá del teatro, siempre me ha interesado la literatura infantil, como lectora y como autora, pues después también. Y en algún momento de alguna asignatura, que no sé si escritura o cuál, yo creo que nos propusiste leer El Ogrito, de Susan Le Bon. Y entonces pues nada, fue como entrar ahí por la grieta y ya hasta aquí. Tengo que hacer un pequeño inciso, si me lo permitís. Sabéis que los alumnos de tercero tenéis acceso en la plataforma Moodle a materiales, a recursos que están en relación a estas segundas jornadas para vuestro trabajo. También debo recordaros que hay una hoja de firmas, precisamente para tener una devolución de vuestra presencia, de vuestra participación en las jornadas. No sé si la tenéis por ahí. Está por ahí, sí, por aquí. La tengo yo aquí. Muy bien, muy bien. Entonces, es muy importante en ese sentido referir a Susan Le Bon, porque uno de los trabajos que está en la plataforma Moodle es un artículo de Susan Le Bon sobre la censura y la autocensura en el teatro para edades tempranas. Inciso. Bueno, continúo yo. Yo realmente entré en contacto con el teatro para niños y niñas por una cuestión también personal, porque tengo un vínculo personal muy fuerte con FETEN, que es la Feria de Artes Escénicas que se celebra en Gijón, que es de artes escénicas teatro de artes escénicas. Se llamó en principio Feria de Teatro, pero ahora ya es Feria de Artes Escénicas, porque entran todos los códigos, ¿no?, de las artes
Entonces tengo un vínculo personal muy cercano y crecí en Gijón, y entonces como espectadora de teatro para niños y niñas lo he sido desde que era una niña y desde que dejé de serlo, ¿no? Y de eso, bueno, me gustaría también que hablásemos, porque creo realmente que el teatro para niños y niñas, el buen teatro para niños y niñas, es un teatro para todos, ¿no? Para que de alguna manera animaros a que disfrutéis de él desde vuestra edad, ¿no? Pero entonces, bueno, yo he crecido empapándome de estas experiencias, y sí que es verdad que fue luego más tarde, a nivel profesional, cuando empecé a trabajar de alguna manera con montajes o textos, ¿no? Ya más dirigidos a ellos. Tuve otro camino, pero parece que algo acabó reconectándome como un imán, y realmente, ¿no? Siento mucha pasión por este sector y por este tipo de trabajos. Y yo en mi caso creo que viene antes de la RESAD, porque mi interés por el teatro de títeres y marionetas viene desde hace años. Me gusta mucho la plástica, me gusta mucho trabajar con las manos, y quizá eso me hizo interesarme por este tipo de públicos a los que me acerqué poco a poco como espectadora y luego como creadora. Y yo me acuerdo perfectamente que en segundo de dramaturgia, porque yo no tuve la suerte de tener guía de profesora, yo soy de dirección, y le insistimos a Fernando Domenech en que queríamos estudiar como texto de Susan Levaux, El sonido de los huesos que crujen. Y tuve la suerte de que Iciar vino un día a hablar con nosotros y ver la perspectiva, el mundo que te abre, los temas complicados para esas edades, los temas tabú, el que se pueda hablar de ciertas cosas, y para los más pequeños la delicadeza que se tiene que tener con esos temas, a mí me atrapó. Yo creo que a partir de ahí yo seguí durante la escuela haciendo teatro para adultos, pero de hecho mi último trabajo personal fue un trabajo familiar, ¿no? Que a mí me gusta también decir más que para niños, es el tener en cuenta tanto a los pequeños como a los mayores, y el tener muchas capas de lectura para atrapar a todo ese público que puedan encontrar algo en el espectáculo. Yo querría lanzar una pregunta a la sala, que es: ¿qué compañías de teatro familiar o para edades tempranas conocéis? No. En el caso de Violeta es lectora implícita. Soy Rosa. Es otra flor. Perdón. Pero fijaros, hago esta pregunta no por maldad de ningún tipo, sino porque una de las cosas que nos acontece es, yo lo llamo la metonimia, o sea, tomar la parte por el todo. Es decir, la metonimia es la figura retórica por la cual tomamos la parte por el todo. Y esto es lo que nos ocurre en la literatura dramática, en la producción teatral, en la creación escénica. Tomamos el teatro para adultos como la totalidad del teatro. Y eso significa que invisibilizamos inconscientemente, y esto es transversal, esto ocurre en los programas académicos, ocurre en las asignaturas, ocurre en la práctica profesional por parte de los programadores y distribuidores. Invisibilizamos la práctica profesional del teatro para edades tempranas. Me gusta mucho una cosa que dice Idoia, que es un teatro para todos, ¿no? Y esto me parece muy importante plantearlo, es decir, un teatro para edades tempranas no significa hacer un teatro en el que el adulto sea un convidado de piedra, un ser aburrido, alguien que no tenga... No. Puede haber un trabajo con los lenguajes que indique precisamente la comunicación con espectadores de distintas edades, no por ello menores en imaginario, no por ello menores en sensibilidad, no por ello menores en interés. Yo diría que esta mesa tiene elementos comunes muy significativos. Aquí hay 3 mujeres que han estudiado 4 años en la RESAD, aquí hay 3 mujeres con un interés profesional por el teatro para edades tempranas, y querría, y ha salido ya FETEN. Y creo que FETEN es algo que también tenéis en común. Y me gustaría que hablarais de FETEN y de vuestra experiencia en FETEN. ¿Qué os parece? Bueno, pues rompemos el orden, ¿no? Sí, rápidamente, por favor. Bueno, si quieres empezar tú y yo ya como representando un poco de... Vale, sí. Bueno, yo, además de haber estado ligada tanto tiempo como espectadora, ahora justo estoy formando parte del equipo de FETEN, ¿no?
con este nuevo, de alguna manera, cargo que estoy cometiendo en la Fundación Municipal de Cultura de Gijón, que es desde donde se organiza la feria. Entonces, bueno, por resumir, no sé, pero podríamos entender mucho, pero para encuadrar un poco también a la gente, a las personas que están aquí, que no conocen qué es la feria, como he comentado, es una feria de artes escénicas para niños y niñas, que es un encuentro, de alguna manera lo que pretende ser un encuentro del sector de este tipo de teatro, donde todos los profesionales, tanto programadores como productores, distribuidores, de alguna manera puedan retroalimentarse y puedan utilizarlo como una herramienta de trabajo, ¿no? La verdad es que resultan las ferias muchas veces una herramienta muy buena para el sector, porque de alguna forma puedes visualizar en muy pocos días muchísimos espectáculos y de alguna forma es la mejor carta de presentación que se tiene, ¿no? Como compañía, que puedan visualizar realmente tu espectáculo. No, pero no solo eso, sino que al final pues, se convierte en un punto de encuentro también en el que todas las diferentes capas que conforman este sector se pueden interrelacionar, hay encuentros, ¿no? Y otras actividades paralelas, y esto es muy enriquecedor de alguna forma para la profesión. También yo creo que es un gran escaparate de las nuevas tendencias que están creando, ¿no? En ese momento. Entonces, poder asistir y verlo es de alguna manera decir qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando y ver por dónde van estas nuevas tendencias. Yo creo que el nivel creativo de las compañías que hacen teatro familiar o para niños y niñas es enorme, ¿no? Incluso muchas veces quiero decir, superior a otros sectores, no es comparar, pero es hablar de que en otro tipo de teatro sí que es verdad que también están las cabezas de cartel y en este sector lo que realmente existe es que tu creatividad y tu rigor artístico es lo que te va a hacer que tengas una buena respuesta y que quieran seguir viéndote, ¿no? No existe esa cabeza de cartel como en otro tipo de teatro. Entonces, bueno, para terminar un poquito de lo que es FETEN, pues las compañías presentan sus trabajos para que desde FETEN se pueda hacer una selección que pueda representarse esos días, que es muy duro para el equipo, ¿no? De alguna forma, porque hay muchísimas posibilidades, muchísima creatividad, pero claro, hay que hacer una selección. De todos modos, esta última edición han participado 86 compañías, se han hecho más de 220 pases en una semana, y eso, como 87 espectáculos, que una compañía tenía 2, hacía una cosa de calle y otra cosa de sala, y más de 220 pases en una semana. O sea, es un gran número que, bueno, que de alguna manera la feria pretende mantener la calidad y no la cantidad, y de todas las técnicas posibles. Pues bueno, ya hablaremos si acaso, pero existe todo tipo de técnicas dentro de este tipo de teatro que si queréis luego lo hablamos, porque creo que es muy interesante a nivel artístico para vosotros. Para mí lo que ha dicho Idoia es importante, que es un escaparate magnífico para los compañeros. Yo hablo como compañía, que hemos participado en FETEN, y el escaparate es brutal, es enorme, y también a mí me gusta decir que es algo nutrida de FETEN. Es como que ves tantas cosas diferentes, cosas maravillosas, cosas de formatos tan dispares y de diferentes técnicas, que es imposible salir sin inspiración de ello. Te van soltando cosas y yo ya me tomo los días para ir, o sea, para ver, simplemente para disfrutar, aunque es un poco cansado, es agotador, son muchos espectáculos, muchas compañías, el trabajo de la organización es brutal, os recomiendo ir porque es increíble. Pero también como compañía, para mí me ha supuesto un escaparate fundamental para el trabajo. Y decimos siempre lo de vuelos para todos, porque realmente, claro, son muchos ojos los que te ven, son muchos programadores que vienen a ver tu obra, tu trabajo. Es duro también porque pues, el ambiente, o sea, al final son muchos nervios, el estar ahí te juegas mucho, pero también las puertas que te abres son maravillosas. Y a mí, de hecho, FETEN fue quien me abrió China, que yo jamás me hubiera imaginado que con una obra de texto, es decir, nuestras funciones son de mezcla de diferentes técnicas, pero es textual, y el ir a China, hacerlo en chino, pues si no hubiera sido por FETEN, en mi caso hubiera sido imposible. Y que vieran tu trabajo, se interesaran y se interesaran en producir en otro idioma la función.
Entonces, yo creo que si no existiera el FETEN, no sé qué sería de nosotros, pero realmente es un espacio maravilloso en el que poder compartir trabajo, en el que poder aprender y en el que poder mostrar lo que uno hace con tanto cariño, ¿no? Yo desde hablo desde mi experiencia, claro, para mí, por ejemplo, cuando estaba escribiendo, estaba con la investigación del libro, fue fundamental. O sea, porque yo empecé un poco leyendo a Susan Levaux y bueno, pues de esto que vas husmeando y buscando textos y buscando cosas, pero de repente llegar a FETE en el primer año, que fue como creo que 2014 para mí, fue como, madre mía, pero y esto existía aquí, además en una ciudad a la que estoy ligada por otras causas desde hace mucho y yo no tenía ni idea. Y en una semana es como, claro, es un intensivo de ver, ves de todo, pero ves espectáculos de muchísima calidad. Y es como lo que tú decías, ¿no? Que también, aparte ya de los espectáculos, siempre el encuentro, ¿no? Como que se cuecen cosas en FETEN. Y también es importante, creo, esta idea de, o sea, yo yendo a FETEN y viendo espectáculos, es como me he dado cuenta de que, o sea, tenemos este prejuicio todo el rato de que tal obra, ¿no? Sí, es para niños, bueno, sí es para niños, pero deberían verla los adultos. Y tienes que estar siempre como generando esta cosa de, no, pero es para niños, pero puedes ir a verla y no solo puedes, sino que deberías ir, ¿no? Y claro, es que yo creo que realmente cuando el teatro para niños, el llamado teatro para niños, es bueno, es que no es solo para niños, o sea, pues yo creo que justamente, igual que la literatura que se dirige a niños, yo creo que juega con mimbres que van más a la esencia, entonces al final son mimbres que los adultos y las adultas tenemos en general, por lo menos, bueno, deberíamos, creo. Entonces sí, creo que ahí para mí se me rompió un poco el tabú, ¿no? Viendo espectáculos y diciendo, claro, es que en realidad esto, para niños, bueno, es que lo debería ver cualquiera, ¿no? Cuando quería añadir que, bueno, para las compañías mostrar en una feria siempre conlleva preguntas sobre la continuidad de su trabajo, el número de contrataciones, las oportunidades que va a tener de conseguir trabajo profesional remunerado tras una feria, pero querría destacar que FETEN está considerada como la mejor feria profesional de teatro en España. Independientemente por los propios profesionales, es decir, son los propios profesionales de artes escénicas quienes han elegido a FETEN como la mejor feria, o sea, la mejor feria en términos de condiciones de trabajo, de significación en su empleabilidad posterior, de continuidad laboral, etc. Están saliendo muchas cosas que yo creo que son muy importantes y ha salido un poco esta idea de un teatro de calidad, un teatro de excelencia. Tal vez uno de los primeros prejuicios contra los que titánicamente batalláis, y digo batalláis en el más amplio plural, ¿no? Desde la profesionalidad del teatro para niños, es que el teatro para niños es de menor calidad por ser para niños. Y esto me gustaría un poco preguntaros al respecto de lo que habéis vivido o habéis sentido en relación a esto. Yo creo que es un estigma, es algo de lo que no nos libramos las compañías que atendemos a estas edades, que es como hacéis teatro para niños. Hay un punto despectivo en esa frase. Como que todo vale. Sí, como que todo vale, y también es culpa de muchas compañías que yo he visto, yo ahora soy madre también, y veo muchas cosas que pues no todo vale, y da mucha rabia porque se programan a veces y no entiendes muy bien por qué están ahí, ¿no? ¿Por qué siguen ahí? También se tiene, y yo lo he vivido en esta escuela, la idea de que si haces teatro para niños vas a tener mucho trabajo, como que eso te lo compras muy fácil y como que es muy fácil moverlo, y no es así, y también eso influye en el desprestigio que tiene este sector, ¿no? En cuanto a las compañías. Yo hablo como compañía, no como dramaturga, o sea, no hablo de los textos ni nada, pero sí como compañía, el que estás como en otro nivel. A mí me han venido a preguntar de trayectoria y de repente cuando ven lo que hacemos y es como, pero tú ¿por qué no estás en... O sea, ¿por qué no hablan de ti en tal sitio? Porque hay un punto de estigma que cuesta romper, que yo me acuerdo en el primer espectáculo que hice aquí, en A la Luna, pusimos como eslogan la obra de espectáculo para niños que todos los adultos quieren volver a ver. Porque es el punto de... es que también es para adultos, también es para... hablamos a los más
a los más mayores, ¿no? Y a mí me gusta que me tengan en cuenta como espectadora cuando voy a ver algo para los más pequeños. No quiero que me ignoren, no quiero ser un convidado de piedra, como decía Iciar, pero cuesta romper ese punto de es que hacéis teatro para niños. Y cuando muchas veces, y se ven cosas maravillosas que están muy por encima del nivel del teatro para adultos, ¿no? Para general. Y a veces da mucha rabia, yo lo digo como compañía, da mucha rabia el trabajo que pones ahí y la gente cuando lo ve que lo reconoce, y sin embargo el tener este San Benito da muchísima rabia. Sí, es verdad que yo, o sea, ligada al recorrido de interpretación textual que desarrollé aquí en la escuela, como yo ya tenía un contacto de aquella con este teatro, sí que cuando salí y empiezas a trabajar en unas compañías, en otra, incluso a veces hubiese algún compañero que dice, bueno, estoy haciendo teatro y a mí para niños me ponía muy nerviosa al escuchar como si estuviese haciendo algo de menos importancia que si estuviese haciendo para, ¿no? Creo que eso va quedando cada vez más atrás, y de hecho creo que la evolución del teatro para niños, ya hablo de 35 o 40 años, ha sido espectacular, sobre todo mucho gracias a asociaciones y obviamente a las compañías que están trabajando en esas direcciones. Y bueno, luego tenéis a la asociación Te Veo aquí con vosotros, que os van a poder hablar de esto, y ¿no? De Asitec, de un montón de asociaciones y de alguna manera ¿no? Caminos que se están desarrollando para mejorar, ¿no? Toda esta visibilidad y para realmente tener el lugar que tienen que tener. Pero esa cuestión sí que creo que en Madrid, precisamente, hay también un problema de que en el propio centro, Madrid Centro, está muy absorbido por el teatro para adultos, y el teatro que hay para niños muchas veces tiene esta cosa más de atrás, más comercial, pero sin embargo, en el cinturón de Madrid, o sea, lo que es la periferia, vosotros podéis ver en las programaciones, si vais, mira, ahora mismo está por ejemplo el Festival de Teatralia, que están programando durante todo el mes, incluso creo que llega abril, parte de abril, o sea, por los centros culturales de la periferia de Madrid, cosas maravillosas, o sea, y yo os animo a ir, ya que lo tenéis aquí, porque al final lo tenéis aquí cerca, que vayáis a ver, que entréis en Teatralia y que os dejéis sorprender a vosotros mismos de ver la calidad de los trabajos y ver cómo, de alguna manera, es también para vosotros, os emociona, y de ver el rigor y la calidad interpretativa que hay que tener. Yo ahora estoy hablando un poco más interpretativa en el sentido de que me toca cuando estudio interpretación, pero igual, las dramaturgias, la escenografía, las direcciones, o sea, es increíble porque realmente el teatro para niños y niños ha crecido a nivel artístico. Yo diría que si queréis saber realmente las tendencias artísticas, ir a ver teatro para niños y niñas y dejaros sorprender por lo que está ocurriendo ahí. Porque ayer por ejemplo, yo he llegado de viaje y casi no, pero pude llegar a un espectáculo de Teatralia y realmente dije, no éramos, no había, o sea, había espacio ahí, digo yo, cuánta gente podría estar disfrutando de esto, ¿no? Ahora mismo. Y en los teatros de Canal también tenéis parte de Teatralia, en la cuarta parte, bueno, en muchas salas también de Madrid, que lo vais a ver, ¿eh? Y realmente creo que muchas veces nos ponemos esa barrera, ¿no? de no ir a disfrutarlo, porque no ponemos lo que hablamos, no ponemos la mirada en ello, y de verdad es un regalo de las compañías el trabajo que están haciendo, y que al verlo hay gente que ha estudiado en esta escuela y muchas otras que están trabajando en estas compañías, y gracias también a su trabajo, pues, ¿no? A cualquier nivel se puede, ¿no? Encontrar esa calidad. Y yo creo también, o sea, creo que el tema de la calidad funciona igual en realidad que en el teatro para adultos. O sea, el buen teatro, el llamado infantil, mal teatro, igual que en el caso de los adultos. Sí que estaba acordándome ahora, según nos escuchaba, un poco o sea, como esto cuenta Susan Legó en algún artículo, no recuerdo dónde, un poco como este doble prejuicio que se genera, o sea, que a veces parece como que todo el teatro para niños tiene que, o por un lado, enseñar cosas, o por otro lado, entretener, ¿no? Y entonces están estos dos polos que muchas veces también hacen mucho daño, porque al final es como que se prescinde, parece que los creadores o las creadoras tenemos que prescindir de las preguntas, de las inquietudes, de lo que queremos contar, porque no, es que hay que enseñar. Y entonces te encuentras espectáculos pues, de este tipo, que al final son muchas veces muy comerciales, porque igual además hasta aprovechan
pues cosas que son más de televisión o fenómenos así como mediáticos del momento para transmitir valores en, yo qué sé, cosas a veces como muy, o sea, como poco importantes, o, bueno, desde mi punto de vista. Y claro, al final eso yo creo que genera espectáculos que son anecdóticos, que son, bueno, pues tienen un paso muy efímero, que no quedan en la memoria de nadie y que también es un poco responsabilidad, que quizás es el teatro infantil que sí que se cuela en el centro, ¿no? Que ese sí que está programado en cartelera con visibilidad y tal. Y este otro teatro se queda como, pues eso, periférico. ¿Podemos hablar de espectáculos, textos, trabajos que hayan afectado vuestra creación? Referentes, precisamente porque hay una tarea que es construir referencias. Estamos hablando de FETEN, estamos hablando de Teatralia y me sumo a esta recomendación de Idoia. Me parece que hay que referir Teatralia como un festival importante en la difusión internacional, porque es también la oportunidad de ver compañías internacionales de teatro para niñas y niños, de danza, de circo, de títeres, en la Comunidad de Madrid, en todo el territorio de la Comunidad de Madrid. Y querría preguntaros si ha habido espectáculos, creaciones que hayan afectado vuestra manera de entender el teatro para niñas y niños. Sin duda. Muchísimos. Es difícil, sí. Hay una cosa que para mí me gustaría apuntar, que es muy interesante, yo creo, respecto a esto también estás comentando, que creo que nos une a las tres, y eso que nosotras personalmente nos hemos conocido, no por FETEN, pero no nos conocíamos, que es también un poco en colación a esto, ¿no? A los temas, a cómo hablar, de qué se habla a los niños. Entonces yo creo que las tres conectamos mucho, tanto a nivel espectador como creadoras, en realmente ser partidarias y emocionarnos o apasionarnos con esta idea de que cómo también ha evolucionado el tratamiento a los niños que existe, que son personas con las mismas necesidades, inquietudes, conflictos que los adultos, de alguna manera, y entonces cómo hablarles a ellos a través de las creaciones. Entonces, lo digo porque yo pensando en referentes, creo que mis referentes, bueno, es que son muchísimos, ¿no? Y supongo que, pero compañías como La Rose, de Rosa Díaz, bueno, ¿sabes lo que me ocurre? Que sé que es como estos, como los agradecimientos, que te pones a hablar y dices, es que voy a olvidar tantas importantes que no sé si decir alguno, ¿no? Porque son también referentes muy diversos, ¿no? Para mí Marie de Jong también fue un referente muy especial. Yo por un lado me encantan las obras con dramaturgias, ¿no?, tan potentes como de Susan Le Beau, por ejemplo, Logrito, que lo llevó a cabo Guaracada, no sé cuántos años, pero fue una de las primeras que yo vi representadas de Susan Le Beau. Guaracada es otra referencia, La Baldufa, otra compañía catalana, pero también amo de alguna forma, también por mi trayectoria personal, el teatro sin palabras, y el textual, lo del movimiento, o simplemente, ¿no?, con una dramaturgia sin texto. Y Marie de Jong es una compañía vasca que trabaja mucho en este código, y para mí sí que también, ¿no?, podrían ser como estos que he comentado en diferentes disciplinas o maneras de transmitir referentes, ¿no? Marie de Jong también trabaja temas, ¿no?, de estos que parecían tabús, ¿no?, que parecían, yo creo, porque ya creo que, ¿no?, alguna gente puede seguir diciendo tabús para los niños. Y por hablaros de los dos últimos, ellos han trabajado varios espectáculos de código actoral pero sin texto, y los dos últimos lo han hecho con trabajo de máscaras. Estos dos últimos, uno pues habla de la homosexualidad en las mujeres, ¿no?, que mucha gente como, pero que van con el colegio de 10 años los niños y acaban las protagonistas, que son amigas de toda la vida, acaban dándose cuenta de que existe un amor más allá de la amistad entre ellas, ¿no? O el último, que justo está este fin de semana en el canal, así que si queréis ir a verlo, se llama Izar, es una niña también que trabaja, que es música, pero bueno, es muy difícil, ¿no? Porque es a lo mejor a nivel personal algunas pequeñas notas. Dar listado es muy Pero complicado. es como... Sí, yo o sea, coincido en gran parte de los que has mencionado. Le Beau para mí estaría, pero ya es como redundante porque ya lo hemos mencionado, como en la cúspide, ¿no?,
Y de hecho yo creo que Susana Evo está inspirando también, por ejemplo, el trabajo de la Rose, de Rosa Díaz. Ahora que mencionabas a Marie de Jong, yo de hecho lo primero que vi de ellos fue Amour, que fue el espectáculo este sobre dos niñas, dos niños, ¿no? Y pasa el tiempo y ellas se dan cuenta de que hay algo. Y esto fue en Gijón y yo recuerdo que no sabía lo que entraba a ver y salí diciendo, pero bueno, había como una especie de silencio en la sala, como de, madre mía, ¿qué hemos visto, no? Y una maravilla, o sea, una auténtica maravilla. Luego también me venían a la cabeza Ultramarinos de Lucas, que es una compañía castellano-manchega que llevan no sé cuántos años, pero llevan muchos años también trabajando temas de estos que supuestamente eran temas tabú y no se podían tocar en teatro para la infancia, pero que ellos llevan mucho tiempo haciéndolo. Y además también con códigos que no son meramente textuales, suelen tener mucho trabajo de movimiento también. Y bueno, básicamente, no sé, se tendrán más ejemplos, pero vamos, es que da como un poco de pudor hacer así como listado exhaustivo. Yo ahora estoy diciendo, joy, no he dicho. Pero o sea, que la idea es que nos podamos llevar referencias que nos puedan ayudar a interesarnos, a buscar en redes, a ver su trabajo en Teatralia o en otros foros. Este año en Gijón, a mí lo que más de lo que he visto, que al final no puedes abarcar todo, me encantó un espectáculo que se llama Hugo, del patio, por ejemplo. El patio, que son de La Rioja, ¿no? De Logroño. Que es un espectáculo de títeres sin texto y me parece, o sea, también, no sé. El primer espectáculo de esa compañía también fue muy muy bonito, que se llamaba Mano. Ellos trabajan el títere, objeto y títere de manos con objeto y con historias, claro, que llegan. Es lo que hablamos, es que no hay fronteras de edad, ¿no? En este sentido. Y la importancia también del teatro físico y gestual para los más pequeños es súper importante, yo creo. Ahora mismo, pues, bueno, ya nombró lo de Marie de Jong, que utilizan también mucho teatro gestual. Ahora mismo no caigo en nombres. Yo también he trabajado en festivales en Francia para niños y hay mucha tradición de teatro gestual, de teatro físico, y conectan muy bien los más pequeños con eso y bueno, y los mayores, claro, pero ese lenguaje universal que se tiene en el teatro gestual funciona muy muy bien para los más pequeños y ahora no por los nombres, pero es una vertiente a tener en cuenta para investigar en este campo. A mí como compañía también me ha influenciado mucho 1927, pero hacen más teatro para adultos, pero tiene una mezcla curiosa. Ellos son ingleses y quizá, pero sobre todo el teatro físico, el teatro de máscaras. Y claro, estamos diciendo la variedad de lenguajes que hay para teatro para niños es infinito. Te encuentras cosas maravillosas y el mezclar plásticas, la mezcla es una maravilla lo que te puedes encontrar en espectáculos en los que sobre todo no sabes a lo que vas a ver, que nos pasa en FETEN, que es como, no tengo ni idea, pero me meto y ves una combinación maravillosa de elementos, ¿no? que los más pequeños les abren un campo increíble, la imaginación está ahí como muy verde, ¿no? Muy que se puede tocar y para los más pequeños es fundamental el cuidar eso, ¿no? El cuidar el crear a partir de nada una cosa que se multiplica a través de la imaginación y del gesto o del trozo de barro que se convierte como lo del patio. Creo que eso es muy importante también cuidarlo, ¿no? Cómo comunicas tu mensaje a ese público. Y por supuesto el mensaje, que muchas veces lo que estábamos hablando, de qué hablamos y no hablar de cosas banales o cosas que pasan efímeramente y no van a ningún lado y de lo que el centro de Madrid a veces está lleno los fines de semana, pero el mensaje también, el tener una base sólida de lo que estamos hablando, que a los más pequeños, que no pensemos que por ser un público más pequeño se le tiene que dar un mensaje totalmente vacío o banal o más simple, que no es así, no tiene por qué ser simple, no tiene por qué hablar en otro lenguaje, ¿no? No sé quién me dijo hace poco que cuando trabajas el teatro para los más pequeños muchas veces se cree que tienes que
hacerle unas recetas como si dieras de comer algo peor. Y no, tienes que cuidar la comida que das, quizás se la tienes que dar con una cuchara más pequeña, pero no descuidar la calidad de lo que estás dando, ¿no? de lo que estás comunicando. Y eso para mí es súper importante en los temas que se tratan. Sí, quizás un poco el límite, perdona, sería un poco como que como creadora te apetezca contarlo, ¿no? ¿Te apetezca verlo? Bueno, yo siempre pienso ¿Verlo? eso. Sí. Yo quiero hacer lo que me gustaría ver. Claro, pero como que, imagínate, no sé, o sea, escribir un texto, yo recuerdo un ejemplo que nos pusiste tú un día hace muchos años, que habías visto un cartel de teatro para niños que era como protagonizado, vuelve el señor colesterol o algo así. Y era como, claro, es que tú imagínate como creadora tener que escribir un texto que se llame Vuelve el señor colesterol. No sé, o sea, que es un encargo obviamente y claro, pues... pero es como, o sea, ¿qué inquietud hay ahí, no? Para escribir eso. ¿Cuál es la pregunta que está respondiendo? No sé. ¿Podríamos poner ejemplos concretos de temáticas que hayan estado presentes en vuestras creaciones? Bueno, para dar concretos también a... Yo, por ejemplo, un trabajo que abordé también en código gestual hablaba sobre los inmigrantes, ¿no? Entonces, un poquito ese miedo que existe a cómo hablar, ¿no? Pero yo creo que las compañías de teatro para niños y niñas precisamente es hacer un trabajo maravilloso porque tú también eliges a qué franja de edad tienes que de alguna manera quieres hablar, porque cambia mucho, si son de 0 a 3, de 4 a 6, ¿no? O sea, entonces es un trabajo también, un reto, pero ¿no? muy bonito de realmente cuál es la franja de edad. Luego hay otras más amplias, pero hay otras que tienes que ajustarte, ¿no? Entonces, de alguna forma, volviendo un poquito a los dos temas, en un trabajo que llevé a cabo, que se llama Click, hablábamos precisamente de la situación que de alguna forma viven las familias, los padres y los niños cuando tienen que irse de su país, ¿no? No les queda otra, la guerra y marcharse. Entonces, bueno, hicimos un viaje a través de la actriz, lo que encarnaba era una fotoperiodista que de alguna forma nos cuenta este viaje y al ser una fotoperiodista trabajábamos con todo objetos relacionados a la fotografía, en este caso más analógica, para también llevar un mundo que es desconocido a los niños, la fotografía analógica, claro. Había un momento en el que hacíamos como una especie de laboratorio de revelado y era como, ¿esto qué es? ¿No? Es magia. Pero de alguna manera esos dos planos, jugar con los planos de llevarles al mundo de la fotografía analógica, que es algo que ellos no lo han vivido, y a través de, pues los protagonistas eran padre y un hijo, pero eran realmente estuches de, no me sale de los zooms de las cámaras. Entonces todos los objetos, todos los personajes eran objetos de fotografía analógica y realmente todo lo que vinculaba, lo que unía cada pasaje de la historia era un carro que era una gran cámara fotográfica al estilo antiguo que iba transformándose para contar la huida del país, el viaje por el mar, el viaje en tren, la llegada a la frontera. Entonces, bueno, todo esto de alguna forma pues es lo que hablamos de los temas, ¿no? ¿Por qué los niños lo están viendo en la televisión? Mis sobrinas estaban viendo en la televisión todos los días las noticias, viendo esas imágenes de cómo los niños con los padres llorando en otros momentos más esperanzadores, ¿no? Lo están viendo ahí, ¿no? Entonces también cómo ellos digieren todo eso, ¿no? O ¿por qué no que vayan a ver un espectáculo en lo que pueden de alguna manera viajar y ver también dentro de esa situación que está pasando, ver también cómo se establecen los vínculos familiares, los caminos de esperanza, ¿no? O sea, hablarles de estos temas, ¿no? Pues yo creo que el reto el problema no es de qué hablarles, sino de cómo, ¿no? Y también por ese sentido es un gran reto para las compañías, ¿no? No se trata de qué hablamos, sino cómo le hablo de esto a este tipo de espectador, ¿no? Pero porque también forma parte de su vida esto que está ocurriendo. Vale. Yo recuerdo en mi primer espectáculo, que fue el que hice aquí en La Resal, y que todavía sigue de gira,
hablábamos de la muerte, pues la muerte de un abuelo, cómo lo recibía su nieta y cómo se inventaba una historia para... ¿Cómo se titulaba? A la luna, y es un abuelo que le dice que se ve que pronto se va a ir y le cuenta a su nieta que se va a ir a la luna, ¿no? Y bueno, que está construyendo un cohete, bueno. Lo bonito de este trabajo es que lo hice en la RESAD, fue mi trabajo de fin del último año. Y claro, aquí, como nos dejaban hacer de todo, pues era una inconsciencia. Yo no consulté con nadie. Yo lo hice y ya está. Pero lo bueno de esto es que luego, cuando hemos ido a producirlo a otros países, claro, yo cuento de qué va la obra y mucha gente se asusta. Pero ¿cómo vas a hablar a los niños de este tema? Y de hecho me ha pasado tanto, yo lo he producido en Francia y en China, y los dos productores de esos dos países vinieron a verla en español. Se quedaron enamorados de la obra y yo cuando voy primero a Francia y luego a Shanghái a hacerlo, me doy cuenta de que no se han enterado de que el abuelo se ha muerto. De que la historia, a mitad de la obra, el abuelo muere. Y claro, cuando se enteran de eso, en Francia no tanto, pero en China fue una crisis de esto no podemos hablar a los niños. No sé. Claro, después de 16 horas de vuelo, estar en una reunión y decir, ¿cómo? Es que vamos a hablar de esto, ¿no? Pues estuvimos un mes haciéndolo allí, entrenando a los actores, toda la producción, y hasta el día que se estrenó, ellos estaban diciendo que aquello era un suicidio, que no se podía hablar de eso a los niños, ¿no? Que era un tema que no se debería tocar con los más pequeños, y fue un éxito, todo maravilloso. El mes que viene volvemos con otra obra, pero hay un momento en el que la gente se asusta mucho de que hablemos de este tipo de cosas, y con la última producción, que es Peregrinos, que hemos estrenado estas navidades en Pavón Kamikaze, hablamos de una niña refugiada que tiene que huir de su pueblo, llega la guerra, tiene que atravesar el desierto, le pasan 1000 cosas. Y yo he notado que los niños reciben mucho mejor esa historia que los padres. Los padres salen asustados muchas veces o preocupados porque han visto a sus hijos. Y hablas con los niños y están encantados. Es muy curiosa esta... No, sí, me gustaría apuntar una cosa porque ha sido muy curioso, porque en FETEN hay una crítica teatral para los niños, que viene a colación justamente con lo que estaba contando. Ellos reciben una hoja donde pueden hacer su crítica, tanto escrita como de dibujo. Y justamente ahora que estamos recogiéndolas, porque luego se hace un premio, etc. Es muy interesante esto de la crítica teatral, ¿no? En lo de los niños. Es verdad que en Gijón yo creo que tienen mucha suerte, porque los niños en Gijón tienen ya mucha... Pero justo el otro día llegó la crítica del espectáculo de Cintia de Iguala, ¿no? Y justo lo que decía, se veía realmente cómo ellos se habían entendido precisamente el viaje de la protagonista, y cómo, aún pudiendo expresar empatía, la empatía de lo que le había ocurrido, incluso expresaban tristeza, pero me ha encantado, ¿no? Me ha encantado, he sentido tristeza con esto, pero es que no es incompatible, ¿no? O que me gustó mucho cuando ellos están sintiendo, justamente lo que decías, ¿no? Ellos no han sufrido, o sea, no tienen ese filtro de background que tenemos los adultos de todo lo que sabemos, ¿no? En este caso del drama de los refugiados, de los niños refugiados, ellos lo reciben sin ese filtro de prejuicio que tenemos los más adultos, ¿no? Y pasan todos los temas, en este caso de los niños refugiados, pero es maravilloso cómo lo reciben ellos. También hay que cuidar mucho cómo se les cuentan cosas. Yo no digo que se pueda contar cualquier cosa ahí a lo loco, ¿no? Pero sí que no tengamos tanto miedo a hablar de ciertas cosas, porque ellos casi siempre lo reciben mucho mejor. Y lo que decía Idoia, que muchas veces lo ven peor en las noticias, o me refiero que tienen contacto con ese tipo de cosas y que nadie les explica. Que ellos lo ven, lo reciben, y en su casa no se habla de eso. Y me ha pasado muchas veces que ha venido gente a decirme que gracias a que han visto a la luna, que han visto en este caso Peregrinos, que lo que les ha hecho a los niños es provocar curiosidad y preguntas. Y eso es muy bueno. Que yo no estoy en contra de darlo todo mascado y darles lo que uno quiere comunicar, ¿no? Yo no tengo certezas y odio que alguien me las dé. O prefiero que alguien me abra puertas a preguntas, o por qué pasa esto, o cómo es que esto sucede, ¿no? Y me ha venido mucha gente a darme las gracias de qué bueno que podamos hablar de esto, que el niño viene a preguntar de por qué pasa esto, o por qué
o de qué es lo que le pasa detrás de esto, ¿no? Entonces, a mí me parece fundamental el abrirle puertas a los niños, ¿no? El abrir la curiosidad, el poder hablar de ciertas cosas, que muchas veces en muchas familias no se tocan esos temas. O si ha pasado algo, con la muerte pasa mucho, hay muchos niños que en muchas familias a veces no se habla y de repente cuando ven el tema se pueden acercar a eso sin tanto miedo o sin ese tabú que muchas veces se vive, no digo en todas las familias, pero sí que sucede muchas veces. Y me lo han dicho muchos espectadores adultos que les ha pasado, ¿no? Con sus hijos o con sus nietos, que bien que puedan expresar ciertas cosas, ¿no? O expresar curiosidad, claro, encontrar una forma de por qué pasa esto, de qué es lo que me está contando, de qué le pasa a esa niña, qué le pasa a ese niño que en el teatro le ven eso. Y a mí lo que sí que me resulta curioso es eso, la división muchas veces de opinión entre los más pequeños y los adultos, en el miedo que tienen los adultos. Que salen, yo en la última lo he notado muchísimo, de que se están preocupados de que toquemos ese tema, de que, no, hombre, es que le pasa esto a la niña, claro, ya, pero es que precisamente quizá tengamos que hablar de esto, ¿no? Y a mí me gusta mucho el provocar este tipo de sensación, ¿no? De que los adultos también se vayan un poco tocados y que se pregunten qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos mostrando a los más pequeños o a ellos mismos, que también nuestro niño, ¿no? Siempre está ahí presente y el ver las cosas desde esa perspectiva, yo también pongo mucho cuidado en preservar la mirada del niño, de cómo lo ve un niño, no cómo lo ve el adulto, qué es lo que estoy contando, qué es lo que se pregunta el niño de repente porque no tiene las mismas herramientas que un adulto que ha estudiado, que tiene una experiencia. Y sin embargo, más pequeños lo ve muchas veces de forma inocente, de forma quizá a veces mucho más clarificador, sin tanto protocolo que tenemos los mayores de esto funciona así porque ha funcionado toda la vida así y tenemos que hacer que funcione así. Sin embargo, el más pequeño a veces dice, es que no tiene sentido, ¿por qué está funcionando así? Y esa mirada los niños la reciben muy bien. Y yo creo que es muy importante el preservar ese tipo de cosas en los espectáculos, ¿no? En cómo mostramos las cosas a los más pequeños. Porque quizás no tienen etiquetas al nivel al que las tenemos los adultos, ¿no? O sea, yo qué sé, pues temas como habéis hablado del tema de los refugiados, lo tenemos tipificado y clasificado en una serie de cosas, ¿no? Como de cajones. Y pues con cierta edad todavía no tienes esa clasificación, entonces te enfrentas a cualquier cosa de una forma como mucho más virgen, ¿no? En el fondo. Yo, por ejemplo, sí trabajé en el montaje que hice aquí, el montaje final de Niño de la Resar, era infantil y yo intenté como abordar así en clave más o menos simbólica el tema de lo que pasa en el colegio, lo que pasa en los recreos sobre todo, ¿no? A través de varios personajes. Y luego en otro espectáculo que hice fuera, bueno, el personaje como de una muñeca bailarina y era el tema de los juguetes y qué pasa, o sea, me valía de un juguete, de un personaje que era un juguete, para hablar de lo que pasa cuando ya no sirve, ¿no? O sea, cuando el objeto, la cosa, era como una metáfora, ya no sirve y es desechado, es tirado, ¿no? Y qué pasa después. Y yo creo que uno de los aprendizajes también, tanto como espectadora en FETEN como luego escribiendo o reflexionando, es, por un lado, o sea, la necesidad de contar cualquier tipo de, o sea, como de transmitir y de abordar cualquier tipo de tema, incluso estos que se supone que no se debe contar, ¿no? La muerte. Y luego, por otro lado, también cómo hacerlo, ¿no? Lo que tú comentabas, no vale todo, o sea, tienes que adaptarte también a la mirada que tienes, a la mirada que te recibe al otro lado, yo creo. Y, por ejemplo, creo que hay lenguajes, como los que hemos mencionado, el trabajo corporal, el trabajo con títeres, con objetos, por ejemplo, que ahora se están haciendo cosas maravillosas, que son, desde mi punto de vista, especialmente indicados, ¿no? Quizás porque discurren un poco por una vía como más simbólica, no tan realista, o sea, si tú intentas contar la muerte de ese abuelo de una forma naturalista, pues yo creo que en teatro para niños funciona menos. Puede generar algo como incluso desagradable. Y si lo cuentas sirviéndote de una serie de elementos, pues en nuestro caso había animación,
creo que puedes conseguir profundizar a niveles mucho mayores. Cintia ha contado así un poco como cualquier cosa, que un trabajo de final de estudios de una, en aquel momento, alumna del itinerario de dirección que estrena unos pocos días en la sala B, en la sala Federico García Lorca, y lo cuenta así, ¿no? Pues está en Shanghái, pues está en Francia, pues está... Yo quiero que cuentes esto con detalle porque me parece muy importante. Lo que significa que una creación que arranca inicialmente en un contexto educativo como es la RESAD, pasa a un proceso productivo profesional, tiene gira, tiene proposiciones para que haya montajes en otras lenguas, creo que ha estado en Argentina también. Argentina, en Marruecos, en Francia, ahora vamos a ir a Inglaterra. Cuéntalo todo, por favor, sí, porque me parece muy importante que esto se conozca. Sí, bueno, A la Luna, que fue este espectáculo, lo hice en la sala B, enero de 2015, ya hace 4 años, y fijaos que el mes que viene todavía tenemos bolos en España, que fue pues una inconsciencia, lo primero, porque aquí siempre estaré agradecida a RESAD la libertad que nos dan. Bueno, en clase de dirección yo no sé en interpretación ni en dramaturgia, pero en cuanto a dirección, a mí recuerdo yo tenía a Agustina de tutora y me dio la libertad total para que hiciera lo que me diera la gana. Y yo leía a mucha gente en un proyecto con el que ya llevaba contando mucho tiempo, en el texto, en la temática, en cómo hacerlo. En este caso el espectáculo es un... ¿Alguien lo ha visto por casual? ¿A alguien le suena? Sí. ¿Ah, tú lo has visto? Sí, en FT. Ah, en FETEN, vale. ¿Sí queréis que ponga el trailer para que Por sepáis favor, lo que es? por favor. Simplemente para que sepáis lo que es. Pepe, Sí. No, sí, es solo para Marta. Lo voy a poner en la página web y ya está. En este caso, yo recuerdo que me dieron, no sé si sigue haciéndose así, pero los 1.000 euros que te dan para montar una, supongo que luego la producción. Ahí va. Que lo de la web, lo de la red que sigue siendo un problema, igual que en tu época. Eso no ayuda demasiado. Estamos intentándolo, pero todavía no lo hemos conseguido. Bueno, esta es mi productora, Bola Producciones, que se ha creado como SL hace poco, hace 6 meses. Antes era como sigo sobreviviendo y... Bueno, yo me he hecho un máster en producción. Yo no sé cómo está la cosa ahora, pero desde yo salí de la RESAD casi sin saber qué hacer. Y me he tenido que enterar de todo lo que tienes que hacer para pues, crear una compañía, una productora, los seguros que tienes que tener, la contratación. Es un mundo. Está aquí arriba, ¿no? Los trailers, bueno, estos son fotos bajas. Ah, perdón, vale. Son fotos y trailers de producción. Ya, yo que tengo un proyecto Ahí. que hacer. Bueno, este es el trailer, simplemente para que sepáis un poco lo que es. Es una mezcla de cine de animación con teatro. 1927 que Sí, estaba. exacto. De hecho, fue el momento en que vi que era posible. Para que me lleven a la luna. ¡El abuelo! ¡Se ha ido a la luna! ¡Yo al principio no le creía! ¿Cómo se iba a ir a la luna? Estaba un montado de gansos. Aquí yo he venido a hacer historia. Sí. No, eso es internet. Menos cacho. ¡A la luna! Hoy mismo haré una nueva nave espacial y mañana partiremos hacia la luna.
Resat, interpretación textual. Yo lo hice con ella. Ella había acabado un año antes que yo, lo hice con los compañeros de escenografía, Elisa Caro y Geray González. Es decir, que el equipo mayoritariamente era todos los aquí estudiantes de la Resat, se hizo con mucha inconsciencia y mucho cariño. Y nosotros estrenamos en la sala B, hubo tal éxito que se llenó, hubo que poner bancos de más, se llenó de programadores, de distribuidores. Yo al mes, recuerdo de estrenar aquí, ya firmé con una distribuidora, pero fijaos que firmé, si fue en marzo, no recuerdo exactamente la fecha, yo hasta diciembre de ese año no tuve un primer bolo. Es decir, que no es tan fácil. Y eso teniendo éxito, me refiero, teniendo una muy buena acogida con gente aquí y con gente profesional, que vinieron, eso, distribuidores, productores, pero no es tan fácil. Primero, el organizar eso, el vender bolos y con gente que ya está instaurada. Me refiero a una distribuidora, no es que yo fuera ahí con mi vídeo a un teatro. A partir de ahí, bueno, hemos tenido muchos bolos. Sí, al año siguiente fuimos a FETEN, que fue donde nos vieron un teatro de China, que por eso luego acabamos en Shanghái, pero estas dos productoras chinas no entendieron nada de lo que veían. De hecho, no sabían que el abuelo moría, que es fundamental, ¿no?, lo que estamos contando. Pero lo importante es que yo salí de la escuela y tuve que hacerme un máster en producción, en aprender a producir, en aprender, porque al final lo llevaba todo yo, o sea, en la compañía éramos mi chico y yo, y teníamos que aprender desde contratación, de cómo darse de alta, dar de alta a los actores, seguros de responsabilidad civil, seguros de, no sé, hay mil cosas que a mí no me contaron aquí, que tuve clase de producción, pero pues, pasamos así, sin penas y gloria, que fue muy entretenido, pero realmente luego me enfrenté a un mundo complicado para sacar adelante esto, ¿no?, para poder mantener a flote un espectáculo. De ahí yo tuve, bueno, por otras circunstancias, vinieron también yo estrené en el Príncipe de Gran Vía, allí el espectáculo, después de 2 o 3 bolos que tuve en la Casa Encendida y algo así. Y en ese teatro me vio un productor, yo invité a unos productores franceses que tampoco se enteraron de que el abuelo moría, pero les gustó mucho la obra y dijeron, vamos a producirlas en francés, ¿no? Lo cual fue un punto muy de amistad, muy bueno, porque yo les conocía de otra cosa, y pues ahí que me vi yo en el Festival de Aviñón con el espectáculo, ¿no? Primero ensayando en París, porque luego lo estrenamos en París, pero luego, claro, no sé si alguien ha estado en Aviñón, pero aquello es la jungla, realmente, a 1000 espectáculos por día, y no exagero, a 10 minutos para montar o 20 para montar y 10 para desmontar, es la locura. Pero tuvimos mucho éxito. A partir del productor de Francia me puso en contacto con Argentina. En Argentina quisieron comprar los derechos también, pusieron actores famosos, allí funcionó muy bien porque tenían una cabeza de cartel muy famosa allí, que no es conocida. Pero claro, de repente me veo con espectáculos, es como abrir franquicias, ¿no? En francés, bueno, en Argentina, en España, a partir de Francia salió también Marruecos. Digamos que no ha parado de moverse por todo el mundo, y quizá el caso más pintoresco es China, ¿no? El hacerlo en chino, con actores chinos, e ir un mes allí pues a entrenar a 2 equipos, en este caso, porque uno era para Pekín y otro era para Shanghái, y dirigirles pues eso, en inglés, que ellos no te entienden, las dudas que crea un tema como este, porque claro, no es simple, o sea, al fin y al cabo yo digo muchos de ellos, Peppa Pig, no es algo tan sencillo, ¿no? Y lo que os comentaba antes, del miedo que tienen a tocar ciertos temas, claro, en un país, no hablo porque sea China, sino que aquí ha pasado también en España, cuando muchas veces los programadores no habían visto la obra y se leían la sinopsis o les hablábamos de qué iba, pues la gente duda, la gente empieza, pues es que a lo mejor en mi ciudad esto no será tan bien recibido, porque estamos hablando de la muerte en este caso. Y por eso digo que no es solo el prejuicio de otro país, que aquí también existe, y que muchas veces, hasta que no han venido a verlo, hay gente que no se ha convencido, ¿no? Pero sobre todo la trayectoria que ha tenido este espectáculo de la sala B de la Resat, con los 1000 euros que teníamos para producir, que yo me lo gasté todo en la escenografía, en el tablón ese, se llevó los 1000 euros. Pero digamos que había mucho trabajo detrás, pero
pero que la ventana que se me abrió de repente de la sala B a un sinfín de países, y ahora el año que viene seguramente vayamos a Inglaterra, y como de repente mucha gente que tiene prejuicio a este tipo de temas ve que es posible y ve que los niños lo reciben muy bien, que los adultos lo reciben muy bien y se abren a otros temas, que es muy bonito, ¿no? Que de repente es como ven posible que los niños estén entretenidos y empaticen y se emocionen, y no simplemente que los tengas, que muchas veces yo veo muchos padres que lo que quieren es que su niño se entretenga un rato y deje de molestar. En este caso, el que los niños salgan emocionados y los padres también, pues nos ha llevado a una trayectoria bastante curiosa, ¿no? Pintoresca, en cuanto a una obra de teatro que sale de la Resat, ¿no? Que yo estoy muy orgullosa de haber estrenado en la sala de aquí, y con mucho cariño y con todo un equipo que sale de aquí, de que es posible, ¿no? Que de repente se te ocurre una locura y aquí te apoyan y ahí estamos. Te has ido a gusto. Y en el caso de Peregrinos también has trabajado con personas que han estudiado en la Resat. Casi siempre al final, no sé cómo, acabo rodeada de gente de la Resat, por un lado o por otro, pero por diferentes caminos, porque de repente me ha pasado en Peregrinos hemos tenido la suerte de tener mucha gente conocida poniendo las voces de los personajes. Yo, como hago mezcla de cine de animación, pues hay un trabajo de grabar antes las voces, y claro, me encuentro con que gente muy famosa quiere trabajar con esto porque de repente vieron el espectáculo anterior, que yo ni me he enterado, y les apetece el apoyar este tipo de teatro, ¿no? Que es muy bonito, que de repente dice, es que estoy harta de llevar a mis hijos, y me lo ha dicho, o sea, desde Gloria Muñoz, que fue una de las que me dijo que había visto a la luna hacía como 4 años, porque yo la llamé para hacer un personaje, y me dice, es que, claro, mis hijos salieron de ahí haciéndose preguntas sobre lo del abuelo, y pudimos hablar de la muerte, y a mí me encantó, y fue una de las causas de las que luego se apuntaron, ¿no?, al proyecto. Pero eso, con Peregrinos hemos tenido muchísimo apoyo de gente famosa que venía casi por colaborar a poner la voz a los personajes, ¿no? De repente te encuentras que mucha gente son titulados de la Resat, porque han salido de aquí, desde escenógrafos a vestuario, mucha gente sale de aquí, y tienes un punto común que te une a la escuela, el poder hablar un lenguaje o unos códigos que entiendes, ¿no? Porque todos hemos estudiado en un cierto ámbito parecido, y es muy bonito, ¿no? Que todo el mundo haya salido de aquí, no todos, pero muchísimos del equipo salen de aquí, el unirse para hacer esto. Y algo muy importante que se saca de la escuela es la creación de compañía, la posibilidad que tenéis de trabajar con gente con vuestras mismas inquietudes, y aquí es que muchas veces os veis obligados por trabajos de clase y encontrar gente con la que abres el mismo lenguaje. A mí me pasó con escenografía, nos unimos y de repente sacábamos cosas que luego sacas fuera y tiene una fuerza increíble. Y pasa con los del patio que hablábamos antes, que son de una escuela también de Navarra, que muchas veces no apreciamos lo que tenemos aquí, ¿no? El gente de diferentes especialidades que se unen y sacan cosas muy potentes, que muchas veces luego salen de la escuela y no saben dónde ponerlas o dónde llevarlas. Pero claro, el momento creativo es lo más importante, la fuerza que hay ahí en ese momento de poder sacar adelante una cosa que has imaginado. Aquí hay una potencia importante, y que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no?, cuando estamos aquí, de que esto puede estar allí, puede estar en la Gran Vía, ¿no? Yo salí de aquí y a los 8 meses estaba en el Teatro de la Gran Vía, que muchas veces no lo vemos, ¿no? Como que despreciamos lo que hacemos aquí o sacamos las cosas, y el poder estar por una escuela que te apoya, vamos, yo estoy muy orgullosa de haber salido de aquí, ¿no? De haber sacado un producto de aquí, que nació aquí con el apoyo de gente de aquí. Lola, en tu caso también pasaste por la sala B con Little Land. Sí. Yo quería preguntarte por esa experiencia y también por mostrar ese trabajo después. Bueno, en mi caso, un poco lo que ha dicho Cintia es cierto, o sea, como que aquí te vuelves loca y te puedes meter en jardines de mucho cuidado porque tienes todo el apoyo, o sea, cuando lo vives, supongo que os estará pasando, en el momento te parece que también es como todo enorme, pero cuando sales luego al mundo real, o sea, es mucho más enorme. Que aquí tienes siempre un equipo técnico, un equipo docente, tienes compañeros, tienes como mucho apoyo.
Y yo en ese sentido me alegro mucho de haber hecho cosas que probé y que luego no pude hacer porque no... y me lo pasé muy bien y pude probar cosas con agobio correspondiente y tal, pero bueno, sí, realmente viéndolo desde ahora sin dolor. Y luego el espectáculo de bailarina, o sea, yo Little Lambs me planteé luego sacarlo y hacer cosas y mirar que... Pero realmente me pudo un poco, o sea, eran un montón de personajes, para mí por lo menos con mi capacidad de trabajo como directora entonces y entonces lo que hice fue al final como desgajar un personaje que era el de la muñeca bailarina, y entonces el segundo espectáculo nació un poco ahí como spin-off del primero, que era mucho más manejable porque era una sola actriz. También me permitió, era un texto sin texto, vaya, una obra sin palabras, y me permitió trabajar la dramaturgia desde otro lado, desde el clown, desde el movimiento, y ahí sí que estuvimos programadas como toda una temporada entera en el off de la Latina, y bueno, pues eso, o sea, un poco el aprendizaje para mí fue como de, bueno, has estado en el lugar donde podías volverte loca y luego bajar un poco a la realidad y ver a ver qué desgajas de ahí, que te... O sea, yo sobre todo me quedo con la parte de investigación, que a mí me encanta y que tuve, o sea, como lo hicimos muy, o sea, a lo mejor ahora lo haría de manera distinta, pero lo hicimos muy off todo, o sea, como rascando tiempo y buscando espacio y tal, y pudimos tener al final el tiempo para investigar, para buscar, para probar, y en ese sentido... Recuerdo, hablo de memoria, que algunos de los materiales con los que trabajaste incorporaron a niñas y a niños cercanos al contexto de la escuela que participaron en la elaboración de materiales. Claro, porque para Little Lambs, que hicimos al final como 2 funciones en la sala B, era como el tema del recreo, ¿no? De los recreos y lo que sucede en los recreos en toda su extensión y pluralidad, y entonces la escenografía era una caja que no recuerdo ya si era una caja enorme, que no me acuerdo, creo que fue una caja que encontramos en una basura que había sido de una nevera o algo así, y entonces yo trabajaba con 2 escenógrafos que la reforzaron con madera y no sé qué, la forramos de papel, y entonces organizamos como una especie de taller una tarde aquí con niños y niñas de la casa en realidad, como hijos e hijas, ¿no? Y entonces nos dedicamos generamos una serie de dinámicas y con pintura de dedos, y bueno, les volvimos un poco locos, estuvieron encantados, yo creo, de volverse locos, y estuvimos ahí pintando la caja. Y luego estaba muy bonito porque muchos de ellos que vinieron luego a ver el espectáculo, y era como, claro, esa mano que se marca ahí es mía, ¿no? Yo querría preguntaros a las 3, un poco abriendo esta relación con los niños que puede ser procesual, que puede ser participativa y que tiene también una modalidad de exhibición que no hay, creo, en el ámbito adulto, que es la campaña escolar. ¿Qué relaciones o qué efectos ha podido tener en vuestra carrera, en vuestro trabajo, esta modalidad de exhibición? Bueno, para mí ha sido importante porque es una vertiente fundamental en la que yo ni me había planteado al principio, y de hecho sigo sin plantearme cuando me planteo el espectáculo, porque en mi caso las guías didácticas llegan después de haber creado la historia, es decir, no pienso en lo que los niños pueden aprender, sino que es como, quiero contar esto, quiero contarlo de esta forma, y luego siempre la guía didáctica ha venido después, sacando de los temas, ¿no? De los que tocamos, también que tocamos cosas que se los puede sacar en Julia, ¿no? Pero es fundamental, claro, es un canal paralelo, primero de bolos, de ingresos, porque es que hace campaña escolar. Yo en mi caso han sido teatros que programan campaña escolar, no hemos ido a cores, que también existe este campo. En mi caso no lo he tocado, pero sí que el trabajar con los teatros que en mi caso compran el bolo y luego tienen campaña escolar durante 4 días, ¿no? Y haces muchos más bolos por esta campaña. En mi caso funcionaron muy bien, siempre. Acabamos de estar en Murcia con el segundo espectáculo, con Invisibles, y ellos
pueden sacar muchísimo aprendizaje de lo que estamos, de las obras, de los temas que tocamos, sobre todo. Y nos ha pasado ahora con Peregrinos, que hemos trabajado con la ONG CEAR de refugiados, y cuando ellos vieron el texto, claro, de repente nos propusieron una guía didáctica que yo ni había tenido en cuenta. Y dices, es que tocáis tantos temas que los niños pueden sacar muchas cosas, o los profesores, no tanto solo los niños, del que hablar en clase, ¿no? Del que poder hablar, generar un debate, de poder acercarse a ciertos temas que no tendrían otra posibilidad. Y entonces la campaña escolar, en mi caso, es muy importante. Y quizá una fuente de ingreso también para las compañías, en este caso, que es un canal fundamental, ¿no? Para este tipo de teatro. Sí, es verdad lo que apunta Cintia, que de alguna forma también a nivel de compañía o de espectáculo que tienes, el crear ese dossier también es muy bonito, ¿no? Y de alguna forma poder dar material para que, como decía, que en los colegios los profesores aborden, ¿no?, previamente lo que van a ir a ver, incluso después, ¿no?, actividades previas que se puede hacer antes de ver la función y actividades posteriores, ¿no?, obviamente con sus diferencias en función del momento. Entonces, yo creo que también, aparte de, como dice Cintia, que es una manera más, una vía más, ¿no?, de tener bolos, ¿no?, de que puedas exhibir el espectáculo, y de que es también, ¿no?, de que llegue también a los públicos, ¿no?, porque es verdad que no todos los niños tienen la suerte de que les lleven al teatro, porque de alguna forma, claro, posiblemente cada vez es más, pero no por medios o por circunstancias o por preferencias de los padres no los llevan. Entonces pueden acercarse al teatro a través de la campaña escolar. Entonces, bueno, eso es también, tanto a nivel de compañía, que tienes un cauce más para presentar tus trabajos, es un cauce más también para estos públicos, ¿no? Entonces, luego a lo mejor son ellos los que les dicen a los padres de ir, y bueno, de alguna forma pues se hace un trabajo diferente. Igual que habrá niños que no les lleven, hay niños que aunque les lleven los padres, quizás lo que trabajan la obra, o sea, lo que trabajan la obra en el colegio no es lo que a lo mejor los padres no digo, obviamente, no son todos los casos, ¿no?, pueden hacer un trabajo más exhausto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es muy importante para las compañías esta colaboración con la comunidad escolar, ¿no?, porque de alguna manera estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de la educación de la cultura a través del teatro, de darle todas estas posibilidades al niño, como hablábamos al principio, de que beba de la cultura como, ¿no?, como que tiene ese derecho también. No es solo lo que hablábamos, a entretener, es que tiene derecho de poder beber de la cultura y enriquecerse con el teatro. Entonces creo que esto es algo que está posibilitando, ¿no?, las campañas. Hay un apunte que igual que decía que habrá niños a los que no les lleven, creo que por circunstancias niños que son llevados al teatro, lo que hablábamos de que es para todos, son los propios luego padres, gracias a la calidad de las compañías de espectáculos y además al interés que tienen también para el adulto, porque muchas veces se habla de lo de espectadores, del futuro, bueno, es como un poco ahí. Yo creo que los niños son espectadores del presente. Qué importante es. Y de alguna forma también creo que a lo mejor los espectadores del futuro son los padres que van a ver con los niños, que nunca han ido al teatro y acaban yendo al teatro gracias a ver teatro con los niños, ¿no? Porque es por lo que hablamos, igual que las tres estamos enganchadas al teatro y yo, ¿no?, para niños y niñas, pues también los padres se enganchan. Además es súper, aunque me estoy yendo un poco de lo de la campaña escolar, disculpa Icía, pero es que para mí enlaza un poco en esto, en cómo le llega el teatro a los niños, ¿no?, los diferentes cauces. Entonces, al final se enganchan también y van a ver, ¿no? Y quieren ir a ver porque no es solo como voy a dejar al niño un rato ahí, o voy a ver, o que el niño se distraiga un poco y yo, bueno, no, tengo como... No, es que están ahí. E incluso yo conozco casos de gente que sigue a las compañías. O sea, ya lo mismo que hablábamos antes, conozco un actor, ¿no?, hay un centro de teatro que, pues no, y es que ya sé cómo trabaja esta compañía y entonces voy con mi hijo a ver esa compañía porque es que me gusta. Y luego, bueno, tenéis aquí a Rosa y a Laura que os hablarán de esto porque Laura, el Cínico Papel, que tiene tantísimo recorrido en estas experiencias, ¿no?, pues de alguna forma es como ya conozco a la compañía y sé esta compañía, cómo se llama y
quiero ir a verla porque es que me gusta lo que hace y me aporta tanto a mi hijo como a mí, ¿no? Entonces es tremendo, como ver, es muy bonito, ¿no? Ver cómo de alguna forma también genera el público adulto, ¿no? Afición al teatro, a la cultura. Yo no he tenido contacto con campañas escolares como profesional. Sí que estuve editando el primer volumen de Carrusel de Ogritos, no sé si conocéis este proyecto de la Asociación de Autoras y Autores de Teatro. Es un proyecto que saca una convocatoria más o menos anual, intentando potenciar la dramaturgia para niños y niñas, ¿no? Entonces selecciona una serie de textos, que no recuerdo ya, pues en el primer volumen yo creo que fueron 4 o 5 textos, no muy extensos, pero bueno, sabéis también que el teatro para niños, la extensión de las obras no suele ser no va más allá de 45 minutos, 1 hora como mucho, y entonces se edita un volumen, y entonces estuvimos yendo a colegios a presentarlo y bueno, el volumen va vinculado a una serie de actividades, o sea, se propone como que los autores generen algún tipo de material pedagógico anexo al texto. Y bueno, la experiencia fue un poco así como, pues de esto que hubo que hacerlo muy rápido porque también era como un requisito para la edición del libro por parte de SGAE, que era la entidad que estaba respaldando la publicación. Y yo sí que tuve la sensación como de que hacía falta introducir el teatro en los coles, más allá de lo que habéis dicho, ¿no? De que se hagan la campaña escolar llevando a, o sea, digamos, llevando a los niños al teatro, que esto yo lo he vivido como espectadora, ¿no? De niña, también como introducir el teatro dentro de la propia escuela. Bueno, yo no sé, yo no he continuado vinculada a Carrusel de Ogritos, pero me imagino que esto irá... Que ha tenido continuidad. Sí, no, y que supongo que está como mucho más trabajado ahora el tema del contacto con las aulas y con los coles. La verdad es que yo, apuntando a lo que decía de los dosieres, yo creo que también es porque realmente amo lo que hago, ¿no? Entonces al final se extiende en todo. Entonces para mí elaborar un dossier en el que puedas pensar qué actividades a través de lo que tú estás contando, juegos, dinámicas, puedas ofrecerles, o sea, es como, ¿no? Es algo muy gratificante, ¿no? Igual que con la Nana sobre el tejado de Paco Gámez, que él me pidió que hiciese, que le dije, vaya la que me has metido, no, pero que Paco Gámez ganó un premio de las GAE de literatura para niños y niñas infantil con Nana sobre el tejado, una obra muy interesante, y yo tuve el placer de hacer la dirección de una lectura dramatizada, ¿no? En la sala de Erlanga para las GAE. Y luego le publicaron el libro Anaya, es parte del premio en la editorial Anaya, y había como propuesta de cómo se montaría, ¿no? Que bueno, que ahí hay unas ideas también de pasarlo a la realidad, ¿no? Pero propuesta de cómo se montaría y cómo lo montarían ellos en el colegio, ¿no? Entonces bueno, es meterte en esta dinámica que hablábamos antes, que realmente yo creo que para hablar de estos temas a los niños y niñas es explotar la creatividad al máximo, y precisamente por eso salen cosas tan bonitas, ¿no? Porque de repente te encuentras mundos que no has podido tú imaginar, lo han imaginado esas personas que se han puesto a ver a ello, entonces es realmente tan creativo que es lo que decimos, ¿no? Te metes en una y de repente dices, a ver qué va a pasar aquí, porque sabes que puede pasar cualquier cosa. Y tiene mucho que ver con la capacidad de juego, ¿no? Claro, que creo que también es igual lo que vincula el teatro para niños con algo como con la esencia de la creatividad, ¿no? De cualquier tipo de teatro o de cualquier tipo de arte, ¿no? O sea, la capacidad de juego. Cuando también yo leí los materiales a los que te refieres y había mucha propuesta del tipo de vuélvete loco, ¿no? O sea, y atrévete no ponerte límites, ¿no? A jugar con objetos, ¿no? A probar con tus propios objetos que tengas en clase a ver qué te sale. No sé si tienes, Idoia, alguna imagen de Nana o de alguno de tus trabajos. Tengo una imagen, bueno, a ver si te parece. Sí, tomo alguna foto porque la verdad es que venía de viaje y me he vuelto un poco loca ayer para... Nana en el tejado, mientras Idoia lo va buscando, es un texto
que ganó el premio Sky de teatro infantil de un dramaturgo que se llama Paco Gámez, que os recomiendo vivamente, y cuenta la historia de un personaje femenino, de un personaje protagonista, que se enfrenta de manera intensa, por un lado, a una inundación, a algo que va creciendo, 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 y que la coloca a ella en el tejado esperando que vengan a salvarla. Como veis, hay un enfoque de apertura temática. Por supuesto, tú puedes leer esa inundación de muchas maneras, no necesariamente en un sentido literal. El padre y la madre están en la parte de abajo de la casa. Exacto. Y hay una comunicación con ellos. Es fantástico como Paco de alguna manera también estableció esa comunicación de la cabra Lola, porque a través del ¿no? Como estaban bajo el agua, ¿no? Entonces jugábamos mucho, inventamos todo un idioma del... que fue fantástico. De hecho, un niño que estaba en la sala, no me acuerdo, pero hizo una apreciación, precisamente había conectado muchísimo con esa manera de comunicarse, ¿no? Porque me gustaba eso, que cómo se entendía con los padres, ¿no? O sea, bueno, estos son, gracias Cicia por explicar un poquito de la dramaturgia de Paco. Claro, obviamente esto es una lectura dramatizada, o sea, es un apunte de apuesta a escena, no es un montaje realmente llevado a cabo. Bueno, ahí de alguna manera simbolizábamos con este objeto y en un poco de agua la chimenea, ¿no? Hasta donde llega el agua, ahí, y las escaleras eran los tejados, ¿no? O sea, era una lectura dramatizada y de alguna manera quise simbolizar con 4 objetos, pero un poquito para darle, no que no fuese simplemente el me pongo y leo, sino establecer un mínimo esquema a través de objetos muy sencillos para que visualmente también se conectara más, aunque ellos iban con el texto. Esta compañera es la que hacía de Nana. Podríamos hablar interpretativamente de muchas cosas porque es muy interesante cómo también a nivel interpretativo abordan la gente, los actores, el trabajo de abordar, de ser un niño, una niña, ¿no? Eso es un tema también para una tesis, yo creo. Pero es muy interesante, ¿no? Porque no se trata de hacer que soy una niña, ¿no? Entonces a nivel interpretativo podríamos trabajar muchísimo y realmente cuando tú ves, luego porque ocurre mucho, ¿no? Vemos en muchos espectáculos personajes protagonistas que son niños y realmente tú conectas cuando ese actor está trabajando desde un punto muy concreto, de una verdad muy concreta para sostener esa potencia de hacer un niño, ¿no? No hago eso. Creo que me entendéis un poco, porque muchas veces hemos visto, voy a hacer de niño, ¿no? Entonces es un trabajo muy apasionante como un actor, yo creo, una actriz. De hecho, en FETEN este año ganó el premio a Mejor Actriz un montaje dirigido por La Rose, pero era de otra compañía, Yarlecu, si tenéis oportunidad de verlo. La casa más pequeña también habla de la situación desfavorecida de cuando se quedan sin hogar, de los niños. Y ganó perdona que me estoy, pero que te vas, me voy. Pero ganó el premio interpretativo porque era un trabajo que es que a mí se me ponía, de verla a ella hacerlo se me ponía así, ¿no? Entonces digo que a nivel interpretativo hay mucho que hacer también, ¿no? Un poco desde mi recorrido, desde el que vengo. Entonces bueno, esto era un poquito el diluvio, que jugamos con las proyecciones cuando ocurría el diluvio, y esto, bueno, son ellos interpretando otro niño que se encuentra, Nana, en el tejado. Aquí esto era la madre, ¿no? Que estaba como dentro de la casa. Y bueno, a mí sí que me gusta mucho trabajar muchas veces, no sé cómo pasa aquí, con el trabajo de objetos, ¿no? Entonces, bueno, esto que fue una lectura más... Si bajas con el cursor ahora. Directamente. Vale. Esto era el rescate del helicóptero que venía. Este era otro personaje que era una anciana, que estaba en otro tejado, que invitaba a Nana a merendar. Y de alguna manera veíamos como este personaje, el de Benita, no quiere dejar su tejado, no quiere irse de rescate, ¿no? Ya a lo mejor, claro, es el otro plano, ¿no? Ante la catástrofe, la mujer que no quiere desapegarse de sus cosas, de su vida, ¿no? Y luego, bueno, pues sí que... Esto, por ejemplo, era la tortuga, que era una tortuga, también un personaje de tortuga que se encontraba y jugábamos con el fleso, con la tortuga. Obviamente estos son apuntes, ella le daba pescado de comer y jugábamos con pequeños apuntes con los objetos, ¿no? Miquel. Sí, Miquel, por cierto, los dos de los actores que veis ahí, Paco era el personaje, Juan Luis,
que era el que hacía el chico, y Miquele también son egresados de la RESAC. ¿Sí? Al final, claro, hay conexiones ahí y bueno. Y luego, bueno, tengo aquí, pero pues no. Es que ay, me he ido. A ver, no, ahí, aquí. ahí lo Vale. ves. Bueno, es que tengo aquí un montaje que en el caso de la historia de los refugiados, pero es, a ver, si me... Bueno, este es el carro del que os hablé. Lo que pasa es que estas fotos son malísima calidad. ¿Cómo se transforma? Es que no... Y en él tenemos lo que sí... bueno, se iban proyectando estas imágenes que hacían un poco, eran los personajes, hacían un poco el viaje, ¿no? de ellos, como la secuencia. ¿Veis los objetos? O sea, los personajes son un dibujo, una ilustración de los objetos, propiamente dicho. ¿No? Cuando, Juan Herranz es un ilustrador muy bueno que trabaja en Asturias y colaboró con nosotros haciendo todo el montaje. Este es el Papa, en verdad, ¿no? Pero vamos, la vida que... Yo es que esto me lo encontré buscando material y dije, bueno, le miré y dije, tiene alma ya, ¿no? Entonces, porque es que ya, bueno, claro, y manipularlo ya cobra vida totalmente. El hijo era más pequeñín y tengo las... Yo me basé mucho también en todas las fotos reales que había y también hay una exposición de Balaúz que es tremenda porque, de hecho, la exposición me la encontré post, pero era precisamente el viaje de los padres con los hijos, ¿no? Entonces, bueno, ya, sí, os pongo un momentito, esto para no demorar más, no sé. Es que tenía el trailer, pero tenía muy... No sé si... Esto en realidad eran muy pocos segundos, porque todo el trabajo era basado en la interpretación y manipulación de la actriz, con el carro que se movía, pero había un momento en el que, para contar un poquito más la historia también a otro nivel, salía del carro una pantalla y se iban proyectando en acompañaba, igual que veíamos el viaje real, acompañaba un poquito las imágenes, las ilustraciones. No sé si está... No acaba de... No sé por qué no queda ahí. Si no lo paras, sí, no pasa nada. Sí, no sé. Bueno, que por abajo va un poco también el carro. Estábamos jugando un poquito también con toda la estética que os comentaba antes de la fotografía analógica. Y este era el último pasaje, yo creo. Ah, no. Bueno, al final había una... Es el momento de la frontera, de la llegada. Sí. Los personajes eran fundas también de cámaras fotográficas, que eran los polis. Y bueno, eso es porque esa pelota también era una pelota que la propia fotógrafa jugaba con él desde el principio, tenía un simbolismo, ¿no? en el camino. Y al final, no tengo la última parte, pero para que os hicierais una idea también de la secuencia. Bueno, es un poquito lo que hablábamos, que al final estamos mezclando teatro de objetos, interpretación. También había 15 o 20 minutos al principio que era todo técnica de trabajo textual de la propia actriz. Y para mí montar el carro fue maravilloso porque el carro se fue haciendo en función que se iba haciendo la dramaturgia, ¿no? Y a través de la improvisación. Entonces ahora necesitamos que el carro gire así para que sea el viaje del tren, que les hagan... Ahora necesitamos que se abra por aquí, que haya un cajón por acá. Entonces eso para mí fue un proceso muy bonito, ¿no? Porque cuando, aparte de partimos como la dramaturgia y la dirección de este espectáculo, partí de una idea y nada más. Entonces, y la actriz y yo ya ahí, ¿no? Entonces a través de improvisaciones y fue un proceso, además no tuvimos mucho tiempo, como yo creo que hay que dedicarle a estas cosas el tiempo de investigación necesario, de creación. Bueno, fuimos ahora así un poquito y
y partimos de la idea de hablar de esto y de alguna forma vas creando sobre la marcha, transformando el material, jugando con los objetos y bueno, creo que es a nivel de creación que es apasionante, ¿no? Para un intérprete, un director, porque al final creo que hay una idea de que podemos estudiar algo, ¿no? Pero luego está todo tan relacionado y tenemos tantas capas que bueno, pues es muy bonito poder trabajar como creadores investigando, ¿no? Nos queda poco tiempo ya para terminar esta mesa. No querría terminar sin pedirle a Lola que nos hable de Ogros, Espinacas y demás, premio Juan Cervera de investigación, que está publicado en Asitej España y que además tiene la gentileza de traer ejemplar a la biblioteca de la Resad para que esté a vuestra disposición para que lo podáis completar. Sí, lo iba a decir que, bueno, si miremos ahora a ver si, no sé, igual está, es que no lo sé, pero por si acaso, pues nada, o sea, lo que yo me planteé era una investigación sobre justamente lo que hemos hablado, ¿no? O sea, como temas que en principio son temas tabú o que en determinados momentos se ha considerado que no debían contarse y entonces poner un poco el foco ahí, ver qué temas pueden ser, ¿no? Que para mí fundamentalmente creo que la muerte está como por detrás, ¿no? De todos ellos y luego pues eso da lugar a diferentes cuestiones pues a lo mejor que pueden tener que ver con la soledad, con la enfermedad, con la injusticia. Ver un poco cuáles eran los temas, ver por qué, bueno, mi hipótesis es que sí es necesario contarlos y luego ver cómo, ¿no? O sea, cuáles son los lenguajes o si hay unas técnicas, unos códigos más acertados que otros. Y finalmente me centré en un espectáculo de la Rose, que le hemos mencionado antes, que es una niña, que es no sé si alguien lo ha visto. Es un espectáculo maravilloso que tiene ya 4 o 5 años. Y bueno, pues un poco me sirvió un poco para testar lo que yo había como explicado o reflexionado de una manera más intuitiva. Y nada, sí que decir que el trabajo partió de la asignatura de metodologías de la investigación en su inicio y que se nutrió mucho de lecturas y de FETEN, o sea que era casi como que contarlo aquí, como que cierra un poco con ellas, cierra un poco el libro, ¿no? Sí. Y que fue una gran alegría el premio de Asitej porque es el tipo de texto que se quedaría metido en un cajón, ¿no? Porque la investigación sobre algo tan concreto como teatro para la infancia corre el riesgo de quedarse en la carpeta del ordenador y ya está. Entonces, bueno, pues sobre todo que más allá del que el premio incluya la publicación, es una alegría porque luego hay todo un trabajo de revisión, de actualización de material y nada, pues contenta. Querría deciros, porque Lola está refiriendo a Asitej, en la primera edición de las jornadas de orientación laboral tuvimos una prolija presencia de asociaciones ligadas a la práctica teatral y entre las asociaciones estuvo Asitej España, que explicó sus líneas de actuación, y quiero recordaros que todo el contenido de la primera jornada, de las primeras jornadas, está en YouTube Resad, por tanto ahí también tenéis información sobre el trabajo que hace Asitej, hacia dónde se dirige, cuál es su enfoque. Tenemos unos minutos para preguntas. No sé si queréis preguntar cosas a las compañeras. Yo tengo un par de preguntas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias porque ha sido súper interesante. La mayoría de espectáculos para familias o infantiles, para niños y niñas que yo he visto, los suelen representar, incluso dirigir o escribir mujeres. Y os veo también aquí a 3 mujeres. Imagino que no es anecdótico, pero me gustaría saber qué porcentaje de hombres participan y en qué labores en espectáculos infantiles. No sé si hago las 2 preguntas del tirón y así... Si quieres. Vale. Y la otra es, puesto que las 3 sois egresadas de aquí, yo estoy en segundo año y a lo mejor no tengo todavía mucha idea de lo que me depara el recorrido, ¿no? Pero, ¿cuánto creéis que... O sea, ¿os habría gustado tener alguna asignatura más centrada en poder hacer un tipo de teatro? Técnicas, no lo sé, técnicas de dirección para espectáculos infantiles, o cómo escribir para niños, o cómo interpretar
por ejemplo, manipulando objetos, que no sé si aquí se estudia, o cuentacuentos, una asignatura así o algo así. Bueno, preguntas. Bueno, respecto a los porcentajes, no tengo números, como se diría, pero bueno, sí que entiendo lo que dices, porque sí que creo que hay una gran presencia de la mujer, ¿no?, en este sector, pero tampoco estoy segura no, porque también me viene enseguida a la cabeza, pues, el director de Marie de Jong es un hombre, Joaquín Oregui, por ejemplo, el director de la Danza, que antes no lo he mencionado, Enrique Cabrera, que es una maravilla de compañía también. De hecho, uno egresado, Jorge de Festival, trabaja con ellos desde hace muchos años. Igual la Baldufa también hay hombres, entonces no tengo mucha capacidad de controlar. Sé que, bueno, que tengo conocimiento de ambos sexos bastante, pero vamos, no sé si... Yo no creo que... Es que se me ocurren tanto ejemplos de uno como de, sí, otro. De otro. No creo que haya mayor presencia... Sí, pero en cargos de responsabilidad sí que parece que el teatro en edades tempranas hay una presencia más mayoritaria femenina. No digo que puede sea... ser encargos... No me atrevería ni a decir 50-50, pero sí que es más alta, es más que en habitual. otros sectores, quizás, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, eso sí que... No que seamos más mujeres, pero sí que hay más, la mujer está... que en otros sectores, ¿no? Igual más presente. Sí. Supongo que quizá hay algún prejuicio a la base, ¿no? O sea, como origen de... O sea, no sé, se me ocurre que si tradicionalmente ha sido considerado un ámbito teatral de menos prestigio y además un ámbito teatral dirigido a niños, ¿no?, con el tema de la crianza y tal, pues hay sí, también. Y sobre lo de la asignatura que decías, se intentó, bueno, yo justo acababa de salir de la RESAC, pero se intentó hacer una optativa justo sobre no sé si dramaturgia para edades tempranas. Sabéis que la optatividad siempre tiene luego una problemática, que es la realidad y el deseo. El poemario de Cernuda, que es qué bueno sería tener una optativa específica, pero luego los horarios, los calendarios personales de un alumnado atomizado hace que si tienes dramaturgia para la infancia, pero no es el martes de 2:30 a 4:15, pues ya deja de tener... Quiero decir, hablo de esto porque sí que hemos tenido una oferta de optatividad que ha carecido del alumnado suficiente, porque hace falta luego conciliar horarios y la realidad al final es muy concreta, ¿no? Y ha habido ofertas de optatividades atendiendo estas cuestiones que nos han llevado a pensar que era más importante darle naturaleza transversal al teatro para edades tempranas que darle naturaleza optativa. Es decir, ¿por qué, y me permito, por qué en estas segundas jornadas dirigidas a todo el alumnado y a los titulados se le da una mesa transversal al teatro para edades tempranas, que además va a tener continuación con algunos invitados que ya están por aquí, y a los que ya veo? Pues entre otras cosas por eso, porque cuando a veces la optatividad, siendo tan interesante, no es fácilmente conciliable con la naturaleza de horarios específicos del conjunto del alumnado. Sí, también lo preguntaba porque, o sea, está bien la formación que estamos teniendo, pero es verdad que en la Compañía Nacional de Teatro Clásico vamos a acabar 4, o van a acabar 4. Entonces, quizás, si también es un mercado bastante interesante y amplio, el del público infantil, no es que sea una idea, pero bueno, también lo es, sí, que podamos formarnos más también ahí. Y además yo creo algo importante que ha dicho, que vosotros sintáis que eso puede ser un reto apasionante, que no es porque no puedas entrar en el centro. Yo he estado trabajando en el Centro Dramático Nacional como actriz, de aquí tuve la suerte, a mi plataforma de la Sala B fue estar en la sala Triángulo, y de la Sala Triángulo estar en el Centro Dramático. Fue una plataforma también para mí como actriz. Y no me parece para nada más importante el trabajar 1 año y medio o 2 que estuve de gira con ellos, con estar trabajando en cualquier compañía de teatro para niños y niñas. Al revés, o sea, quiero decir, si tengo que decir algo, porque entonces, yo ahora sé que, claro, entiendo, porque yo en ese momento fue como ¡ah! Se ha cumplido el sueño de mi vida, ¿no? Por cuando estaba. Pero entiendo la perspectiva, ¿no? Obviamente, pero sentir yo creo que en vosotros, que sois la base, está el que todo esto también pueda pasar, ¿no? De decir, ¿qué valor tiene esto? ¿Qué es otro camino?
que seáis flexibles, que no cerréis las puertas a nivel profesional, porque obviamente no sois los responsables, es toda la cultura que llevamos detrás nuestro sobre esto que estamos hablando de alguna forma tenerlo como un género algo menor. Entonces, bueno, hay que agradecer mucho estas mesas, ¿no? Para ello, para que también vosotros podáis abrir internet y mirar todo y iros a Teatralia y todo y investigar. Había una pregunta por aquí, me parece. No, es que le quería aclarar que dentro de los estudios de género se están empezando a hacer en artes escénicas en general, o sea, no diferenciando niños y niñas. Y la coordinadora de ferias de artes escénicas, COFAE, tiene un estudio hecho que demuestra que los puestos directivos o los que cobran más dinero siempre son hombres. O sea, quiero decir, es la mayoría de hombres. Entonces, lo que habéis apuntado sobre que a lo mejor hay más mujeres en artes escénicas para la infancia será porque siempre estamos a esos niveles, ¿no? Pero los estudios son muy importantes dentro de nuestro campo. De las artes escénicas para la infancia es donde menos estudios hay, porque, bueno, la situación, aunque por lo que ellas han contado, y bueno, yo estoy encantada de haberlas podido ir, la situación es mucho más precaria que en el teatro para adultos. O sea, si en el teatro para adultos es difícil conseguir vuelos, en el teatro para la infancia todo se reduce a la mitad. O sea, tienes que trabajar el doble para poder llegar al mismo tipo de ingresos que en teatro para adultos. Por eso las campañas escolares están compensadas, pero son, vale, como voy a tener 2 funciones, te cobro por lo mismo que una, en fin. Eso es para explicaroslo cuando... Era lo del género lo que quería comentar. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. En primer lugar, daros la enhorabuena por ser mujeres emprendedoras y me ha encantado todo lo que habéis contado y la iniciativa y la fuerza. Pero tengo una duda, o sea, al principio cuando vosotros tenéis la idea de crear la obra o de tener esas ideas, ¿cómo pasáis a ser compañía? Porque yo estoy un poco atascada en ese paso, es decir, tú tienes la idea, tienes todo e incluso la has llevado a alguna sala y ves que funciona. ¿Cómo decides tú hacer compañía o cómo creas eso? ¿O vas por autónomo tú? O sea, ¿sabes cómo es ese paso? Porque no. Yo antes cuando decía lo de qué asignatura echábamos de menos, o producción, Aquí pido la palabra. Como Sí, profesor de producción y gestión pido la palabra. La No, asignatura de producción y gestión, que es transversal para todos los recorridos, es una asignatura que dentro de su programación didáctica debe llevar, o por lo menos así se aprueba en el departamento de dirección, que somos los profesores que la dan, debe llevar, entre uno de los puntos importantes, la creación de una empresa. También estamos muy sujetos al calendario y, como sabemos los que llevamos unos años en esto del mundo empresarial de las artes escénicas, la casuística es amplísima, con lo cual pues no podemos dar todos los ejemplos en los que nos podemos encontrar. Pero se debe hablar en esa asignatura, y supongo que cuando tengáis la asignatura lo veréis, de las distintas formas jurídicas, desde la asociación cultural, la cooperativa sectorial, a la más mayoritaria, que suele ser la sociedad de responsabilidad limitada, la SL, y demás. Y solamente también quería daros las gracias a las 3, y también quería romper un poco la lanza, porque casi todas las cosas que estáis planteando, yo por lo menos en mi modestia de clase intento hacerlo. Quiero decir, hablar de la posibilidad de las sinergias que tenemos en esta escuela, que muchas veces nosotros mismos por estar dentro nos olvidamos de ellas, ¿no? A los alumnos les insisto todo el rato en la cantidad de compañías profesionales que se han montado en esta escuela, que luego con el paso del tiempo se han consolidado y se han convertido en referencias dentro del panorama teatral. Hablo de estas como de todas las escuelas de arte dramático que hay repartidas en el territorio español y que también sirven para esta especie de pegamento tan difícil de gestionar que a veces tenemos, ¿no? Y también de que eso luego no se encuentra en el mundo profesional tan fácilmente. La posibilidad de tener escenógrafos a la mano, dramaturgos, directores, actores, actrices, todo junto, ¿no? En una especie de amalgama que a veces solamente se reduce en la cafetería, ¿no? Y esto es algo que deberíamos intentar ser conscientes, tanto alumnos como profesores, de la suerte que tiene eso. Y luego, pues, maravillado con que 2 proyectos que salieron de la Sala B se hayan convertido en 2 éxitos de taquilla, ¿no? O 2 éxitos comerciales, entre comillas, para vuestras compañías. Eso es algo desgraciadamente inusual, pero es posible. No solamente miramos lo negativo, lo difícil que es entrar en la nacional, que lo es, lo difícil que también es posible. La tenacidad y el arrojo y el empeño es una parte muy importante de nuestro trabajo.
Te podría apuntar una cosa. Claro. Cuando se habla de cómo voy a montar una empresa, ¿vale? Siempre que nos referimos a las artes escénicas es como vamos a juntarnos 4 amigos a ver qué necesito tal y cual. Vale, cualquier empresa, cualquiera que quieras montar, tienes que contar con un fondo de dinero. O sea, yo mañana quiero abrir una farmacia, he estudiado farmacia, soy farmacéutica y quiero abrir una farmacia. Pues date la idea de que o cuentas con 500.000 euros o 200.000 o 100.000, no tengo ni idea. Pero hay que contar con un dinero, cosa que nosotros no hacemos. O sea, os hablo en general, ¿vale? O sea, nosotros no lo hacemos. Nosotros, yo voy a montar una empresa de artes escénicas, voy a ver dónde están las subvenciones, voy a contar con mis amigos. Bueno, pues eso conlleva algunos fallos. Pero si tú piensas lo primero en conseguir un dinero para abrir tu negocio, tu empresa, es más fácil. O sea, todo es mucho más fácil. Si no, tendrás que ser una asociación cultural, empezar yendo para ir a algunos colegios. Lo otro conlleva un dinero, igual que cualquier otra empresa. Pero creo que eso no se cuenta mucho. O sea, en artes escénicas es como que somos los es un poco amigos, impopular, es un poco impopular. Es un poco impopular. A mí me odian un poco porque en realidad yo intento poner negro sobre blanco y a veces no es bonito, pero claro, como yo lo he sufrido como productor y director, pues intento ser muy claro con la necesidad de, pues eso, desde los 3.100 euros para montar una SL que te pide directamente la administración, si no, no puedes abrir una SL, aunque luego sean reutilizables, pero desde eso hasta que si nos ponemos con el convenio en la mano, pues hacer funciones en salas de menos de 100 localidades, con 3 actores o con 2, ya no salen las cuentas. Aún llenando, no salen las cuentas. O sea, es así. Claro, pero inviertes, mira, como decía ella, 10 meses para un bolo, ¿vale? Inviertes. O sea, coge un dinero que te dé para poder vivir, pero bueno, que es difícil conseguir. Claro. Pero sí, pero mañana abres un bar y es lo mismo. Pero no la desanimes, o sea. No, que puedes montar un bar, o sea, que decir, no. No, pero que siempre, mira, bueno, nosotros. No, yo no Perdonad, porque no sé si había alguna pregunta más y además se nos acaba el tiempo. ¿Hay más preguntas por el fondo? ¿Algo más? ¿No? Pues entonces, si me permitís, danos las gracias a las 3 compañeras y finalizamos la mesa. Muchas gracias.